Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Muy buenas, sed todos bienvenidos. Hoy vamos a resolver el ejercicio 5 de la opción A del examen de septiembre del año 2014. En él nos dicen que se hacen reaccionar 10 gramos de cobre con ácido sulfúrico de forma que en este proceso se obtienen 23,86 gramos de sulfato de cobre 2. Además, en este proceso se obtiene también dióxido de azufre y agua. Nos piden que ajustemos la ecuación molecular por el método del ion-electrón, es decir, mediante un proceso redox. Lo que tenemos que hacer primero es asignar los números de oxidación a cada uno de los átomos que intervienen en el proceso y centrarnos en aquellos que van a cambiar su número de oxidación. Así nos debe de llamar la atención que el cobre que entra como cobre elemental aparece en el sulfato de cobre como ion cobre con un número de oxidación más 2, mientras que el azufre en el ácido sulfúrico aparece con número de oxidación más 6, mientras que en el dióxido de azufre aparece con número de oxidación más 4. Por tanto, lo que tenemos que tener claro es que en este proceso parece que el cobre se oxida perdiendo 2 electrones, mientras que el azufre se reduce ganando 2 electrones. Escribimos nosotros las semirreacciones iónicas. Cuando vamos a escribir las semirreacciones iónicas debemos de recordar que solo se pueden escribir en forma iónica los ácidos y bases muy fuertes y las sales. Tenemos que tener muy claro que el dióxido de azufre y que el agua son sustancias covalentes moleculares y que no pueden escribirse en forma iónica. Por tanto, en el proceso de oxidación nosotros diremos que el cobre elemental ha pasado a ion cobre con sus dos cargas positivas y en este proceso pues se han perdido 2 electrones. Fijaros, mientras que en el proceso de reducción yo comienzo poniendo el anión sulfato y en este proceso nosotros decimos que el anión sulfato ha pasado a dióxido de azufre. Desde el punto de vista de la estequiometría, los átomos que modifican su número de oxidación están compensados, sin embargo en la segunda semirreacción iónica los átomos de oxígeno no. Para compensar los átomos de oxígeno, en primer lugar, tenemos que distinguir si la reacción se está produciendo en medio ácido o en medio básico. En este caso concreto, la reacción está ocurriendo en medio ácido. Cuando una reacción ocurría en medio ácido, nosotros adicionábamos primero moléculas de agua donde faltaran oxígeno. En este caso, como podéis ver, al pasar de anión sulfato a dióxido de azufre, parece que se pierden 2 átomos de oxígeno. Átomos de oxígeno que van a salir en forma de moléculas de agua. Fijaros que nosotros introducimos 2 moléculas de agua. Al introducir 2 moléculas de agua estamos introduciendo los 2 átomos de oxígeno que se han descompensado. Pero al mismo tiempo que hacemos esto estamos descompensando los átomos de hidrógeno. Por tratarse de una reacción en medio ácido, lo que vamos a hacer es añadir 4 protones en la parte de los reactivos. Y con esto básicamente ya tendríamos ajustadas las semirreacciones desde el punto de vista de la materia. Pero tendremos que ver si lo están también desde el punto de vista de la carga. Fijaros que en el primer proceso se pierden 2 electrones y en el segundo también, y por tanto ya tendríamos las 2 semirreacciones ajustadas tanto desde el punto de vista de la materia como de la carga. Una vez que tenemos esto, simplemente lo que tenemos que hacer es sumar las 2 semirreacciones y ser conscientes de que tenemos que ajustar para que al final nos den todos los átomos tal como nos dan en la primera reacción. En este proceso lo que podemos decir es que cuando un mol de cobre se combina con 2 moles de ácido sulfúrico, se forma un mol de sulfato de cobre, un mol de dióxido de azufre y 2 moles de agua. Y a partir de aquí, resolver el problema será muy sencillo. Fijaros que lo que a nosotros nos han dicho es que se hacen reaccionar 10 gramos de cobre, ¿vale? Pero se obtienen 23,86 gramos de sulfato de cobre. Lo que nosotros vamos a determinar es realmente cuántos gramos de cobre hay en esos 23,86 gramos y compararlos con los 10 gramos iniciales, que debemos de entender que no se encuentran puros. Así, fijaros, nosotros vamos a intentar pasar los gramos de sulfato de cobre
¿vale? Los vamos a intentar pasar a moles de sulfato de cobre, usando para ello la masa molar del sulfato de cobre. Seguidamente, usando la estequiometría, fijaros que podemos decir que por cada mol de sulfato de cobre que se obtiene es necesario un mol de cobre puro, ¿eh? Y con esto nosotros podríamos concluir que el número de gramos de cobre, teniendo que la masa molar del cobre es 63,5, serían de 9,5 gramos. Fijaros, y aquí es donde está la parte interesante. En este proceso realmente se han utilizado 9,5 gramos de cobre para poder obtener estos 23,86 gramos de sulfato de cobre. Sin embargo, hemos puesto a reaccionar inicialmente 10 gramos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que inicialmente estos 10 gramos deberían de contener algún tipo de impureza y no era todo lo que contenía era cobre. ¿Cómo podemos calcular entonces la riqueza? Pues calcular la riqueza es muy sencillo. Se dividen los gramos reales que han reaccionado entre los 10 gramos de cobre que contiene la mezcla y se multiplica por 100. De forma que podemos decir que en este caso el cobre que hemos utilizado se encontraba al 95% de pureza. Venga, y con esto tenemos terminado el ejercicio. Mucho ánimo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!